¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Estamos hoy en una edición especial del podcast Transgénico. Estamos ahora con el compañero José, el compañero Marco, que ya hemos trabajado con él, y ahora añadimos también a la compañera Alondra y la compañera Fátima. En esta ocasión especial vamos a hablar de la unidad básica de la vida. Hablaremos de la célula. En específico, trataremos asuntos de la célula animal. Entonces, vamos a hablar un poco sobre su estructura, su funcionamiento, sus principales características, qué diferencia tiene quizás con la célula vegetal, porque podemos hablar por separado de cada una. Y pues, sin más, vamos a comenzar. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, acerca de la célula? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Los organelos que más les gusten, no sé, qué más les interesen. ¿Quién me puede dar su opinión? En lo personal creo que las células son súper importantes ya que conforman la estructura de un organismo. Es como si imaginásemos un edificio que está compuesto por varios ladrillos. En esta analogía, pues los ladrillos vendrían siendo las células que conforman la estructura de un organismo. Aparte de conferirle la estructura, pues también le confiere funcionalidad dependiendo eh, el órgano que forman esas células o los tejidos que forman esas células. Por ejemplo, en el caso de la célula animal, en el caso del hombre, tenemos más de 200 células diferentes. Por ejemplo, tenemos células digestivas, células del aparato esquelético, células óseas, células del sistema nervioso y como células epiteliales. Son distintos tipos de células con funciones diferentes. Pues a mí me parece muy interesante que a pesar de que las células sean tan pequeñas, tengan en su interior organelos que son aún más pequeños y que tienen funciones dentro de la misma célula, que a su vez nos dan características únicas a los seres que contenemos células. Y a diferencia de seres unicelulares que solo tienen una célula, pero también tienen funciones específicas. Y es complejo porque solo es una. Y nosotros que tenemos miles, millones, es como si fueran parte de un todo. Estas células, además de tener organelos, se apoyan en 3 células enzimáticas de ARN diferentes, a las que llamaremos ARN polimerasa, las cuales nos ayudan en procesos como lo son la transcripción. Y yo creo que también una de las características más destacables, principalmente que podemos diferenciar la célula animal de la vegetal, es que la célula animal solo está delimitada por una membrana eh, y la célula vegetal tiene como tal una pared celular que le da un poco más de rigidez a la estructura de sus tejidos y también le confiere cierta función, ya que con la célula vegetal pues se llevan a cabo otros procesos muy diferentes a como lo hace la célula animal. Sí, en esa parte me gusta lo de la pared celular que nos diferencia, porque siento que es como si las células vegetales fueran como bloques rígidos y bien delimitados, como bloques duros, y las células animales como fueran como squishies, como muy blanditos. No solo se diferencian por pues, estructura en la membrana, igual porque ellos pues constan de otros organelos, como son los cloroplastos y pues sus reacciones que ocurren en ellas, como son la fotosíntesis, eh, a la fase oscura y algunas que son similares, como la cadena de transportadora de electrones y um, por ciertas proteínas que igual pues ayudan a la célula. También como su diferencia, ¿no? De que pues ellos producen su propio alimento y nosotros pues necesitamos alimento externo. Y pues también la célula animal, yo siento que es muy compleja.
que, no sé, nosotros tenemos más que satisfacer necesidades de otras partes del cuerpo, como son, pues, no sé, el cerebro, el corazón. Sí, la célula animal es demasiado compleja ya que cuenta con distintos sistemas intracelulares, como puede ser la síntesis de proteína y síntesis de ATP. Cada sistema está compuesto por diversos organelos que, bueno, van a tener una función en específica. A pesar del tamaño tan pequeño, influye de manera, pues, demasiado importante en nuestras vidas, ya que, pues, sin las células, pues, no, ni siquiera existiríamos. Además, cabe recalcar que existen dos tipos de células o dos géneros, que es la eucariota y la procariota. A nosotros nos toca hablar de la célula animal, que pertenece al grupo de las eucariotas. Y no solamente el animal pertenece a este grupo, sino también los hongos, así como las plantas. Y por otro lado, tenemos el grupo de las procariotas, que están compuestas por algas azuladas, arcaeas y bacterias. Hay una diferencia muy grande entre las células eucariotas y procariotas. Bueno, no solamente una, sino varias. Puede ser el hecho de que las eucariotas tengan un núcleo en el cual se encuentre su información genética, y en las procariotas su información genética está dispersa dentro del citosol y no está delimitada por una membrana nuclear. Además de eso, pues también el tamaño. Y otra es que las eucariotas tienen sistemas que van a cumplir distintas funciones dentro de la célula. Por otro lado, las eucariotas también van a cumplir con esos sistemas de división binaria y síntesis de ATP, pero las procariotas van a ser más complejas, ya que esas células procariotas van a realizar todas las funciones dentro de una misma célula. Por otro lado, en las células eucariotas se divide en el trabajo, ya que también existen células, como ya he mencionado, específicas para cada función del sistema de un organismo. Como ya se mencionó anteriormente, tanto la célula animal como vegetal obtiene su energía de diferente manera, por lo cual también su almacenamiento energético será diferente. El almacenamiento energético de la célula animal es el glucógeno, mientras que el almacenamiento energético de la célula vegetal es el almidón. Y nosotros bueno, los seres vivos para obtener nuestra energía, consumimos a las células vegetales en sí para poder comérnosla y obtener sus azúcares, básicamente. Sí, así es como yo mencioné, desde que la célula vegetal pues necesita realizar ellos obtienen su propia energía sin necesidad de, pues, no sé, comerse a otros, por decir así. O sea, ellas sus nutrientes los degradan a partir pues, de la luz del sol y el agua. Y nosotros pues sí necesitamos, no sé, consumir pues, carne, por decir así. Esa carne pues va a ser metabolizada por nuestras enzimas y a partir de ahí pues no sé, se obtienen ciertas moléculas orgánicas como son la glucosa, y esa glucosa pues va a ser igual catalizada y pues para brindarnos energía. O sea, nosotros necesitamos pues obtener nutrientes de otros animales, así. Por eso no somos nosotros heterótrofos, por decir así. Sí, esa es una de las grandes diferencias que hay entre la célula animal y la vegetal. El hecho de que las de vegetal sean autótrofas, pues le confiere un plus en comparación a la célula animal, ¿no? También tiene un organelo especializado para eso, que son los cloroplastos. Por otro lado, nosotros, al no poder sintetizar nuestra propia energía, al ser heterótrofos, necesitamos ingerir otros organismos para poder llevar a cabo el ciclo de respiración celular, que es la ruptura de la glucosa de esos organismos que estamos comiendo.
para generar ATP. Además, pues cabe recalcar que nuestras células envejecen y pierden funcionalidad. Por eso mismo se necesitan reproducir para poder reemplazar a las células pues que ya no tienen una buena función. Oigan, y bueno, por ejemplo, yo, como ya lo comentaban antes ustedes, rescatando una de las principales características de la célula animal como parte de los eucariotas, a mí me gustará mucho hablar del núcleo celular, ya que este organelo es como tal el centro de control de toda la célula, le da indicaciones prácticamente a todo lo demás. También, por ejemplo, tiene su propia membrana, que es como que una doble capa, ¿no? Y o sea, lo que me interesa mucho es ver cómo este pequeño núcleo también dentro de él tiene otra parte más pequeña que es el nucleolo, ¿no? Y en el nucleolo pues que se concentra la cromatina y podemos ver que hay dos tipos de cromatina, ¿no? Es la heterocromatina, que es la cromatina que pues está como que plegada, doblada o empaquetada en cajas como de resguardo para ver cuándo se necesiten esos genes, pues se vuelven eucromatina, ¿no? Que es la que ayuda a que se expresen los genes, o sea, son los genes que están listos para ser expresados, para ser leídos. Entonces, no sé, bueno, a mí eso es lo que me interesa del núcleo, es como que una parte muy importante, es un punto clave, pero a ustedes, compañeros, ¿cuál es el organelo que les gusta más y por qué les interesa ese organelo? A mí como tal, pues un organelo en específico de la célula animal, pues no tendría uno como en específico. Me gusta más la diferencia entre organelos de célula animal y célula vegetal, como pues ambas tienen núcleo y nucleolo, ambas tienen retículos endoplasmáticos lisos y rugosos, ambas tienen ribosomas, tienen aparato de Golgi, aunque me parece que la célula vegetal, en su aparato de Golgi creo que son dictisomas. Ambas tienen mitocondria, vesículas. Creo que se diferencian en que la célula animal tiene lisosomas y centrosoma, mientras que la célula vegetal tiene plastos y microcuerpos y una vacuola central, que diga. En lo personal, yo sí podría decir que tengo un organelo favorito. A mí me gusta mucho la mitocondria, ya que no es propia de la célula, sino que fue una bacteria que fue engullida por la célula hace miles de millones de años. Esta teoría pues, es conocida como la teoría endosimbiótica, en la cual pues, la bacteria le confiere energía a la célula y la misma célula le confiere los nutrientes a la mitocondria. Además, el proceso que se lleva a cabo para la síntesis del ATP es bastante interesante a mi parecer. El organelo que más me llama la atención es la membrana celular, porque es una capa delgada que rodea el citoplasma. Esta cuenta con unos poros o canales que conectan el exterior con el interior y mediante ella se puede nutrir la célula o también realiza la salida de desechos, por lo cual la podemos considerar como una membrana semipermeable. Y esta utiliza 4 métodos de transporte, que son la ósmosis pasiva y difusión, el transporte activo, la endocitosis y la exocitosis. En lo personal, a mí no me llama mucho la atención el citoesqueleto, sé que no es un organelo, pero me llama mucho la atención porque, pues, siento que, como dicen, ¿no? De que como es arriba, a veces es abajo también.
Y es cierto porque pues yo le encuentro similitud a nuestro esqueleto, que es el que pues, nos brinda soporte, y igual a la célula, ¿no? Es lo que le brinda ese soporte, esa estructura, y también pues le da movilidad a los organelos. No sé, y también pues sé que a su vez consta de varios, está constituido por varios filamentos y microtúbulos y filamentos intermedios, que estos a su vez están constituidos por otras proteínas, los cuales son la tubulina, si no me equivoco, y esto se clasifica en tubulina alfa y beta, y los filamentos de actina y miosina, que estos a su vez también se encuentran en los músculos. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En que pues es sorprendente, ¿no? Cómo pues la propia célula encuentra pues forma, ¿no? De organizarse, y esa organización pues no sé, es impresionante. También está el otro organelo que está bastante interesante, es muy arrugado, el retículo endoplasmático rugoso, digamos que está como conectado casi al núcleo, y pues en él se llevan varias reacciones importantes, principalmente la síntesis de proteínas, el transporte de ciertos residuos y cosas así. Su vecino más inmediato también, que de hecho también es parte de él mismo, nada más que ya no cuenta con presencia de ribosomas, ¿no? Porque pues el retículo rugoso es el que tiene los ribosomas y por eso es que se llama rugoso. Pero también tenemos el liso, que como les digo no tiene ribosomas, pero pues también tiene funciones importantes como la detoxificación, también la síntesis de lípidos, ayuda a digamos que a tener una función más completa de todo el retículo endoplasmático como tal. Hablando un poco del tema, dentro del retículo endoplasmático rugoso derivan los ribosomas. Estos están formados por ARN ribosómico y proteínas. Son los que realizan la síntesis de proteínas. Y estos pueden encontrarse en dos formas, ya sea libres en el citoplasma o asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y su principal función es elaborar moléculas de proteína uniendo aminoácidos. Estos ribosomas siguen un orden específico por el ARN mensajero que transfiere el código genético del ADN para indicar el orden en que los aminoácidos se deben de enlazar. Sí, así como tenemos el retículo endoplasmático rugoso, también tenemos el retículo endoplasmático liso, que viene siendo lo mismo, y como ya mencionaron, el rugoso es el que tiene los ribosomas que se van a encargar de la síntesis de los polipéptidos o proteínas, cadenas de carbohidratos y fosfolípidos. Más bien, los fosfolípidos, lípidos, esteroides y demás compuestos orgánicos, pues se van a llevar a cabo en el retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso, hay más en algunas células. Por ejemplo, en las células musculares, en las células esqueléticas, tubulares renales y las células endocrinas. Otro organelo que también presenta enzimas diferentes, 60 enzimas diferentes que provienen del retículo endoplasmático rugoso son los lisosomas, los cuales su función es asimilar las sustancias para hacerlas más pequeñas. También se encargan de eliminar los residuos mediante la digestión de sustancias no desechadas por el citoplasma. Otro organelo que tiene similitud con el lisosoma son los peroxisomas, los cuales van a contener en su interior enzimas oxidativas. Este peroxisoma pues va a generar peróxido de hidrógeno, el cual va a utilizar para realizar estas reacciones químicas, estas oxidaciones, en las cuales pues no se obtiene energía y
su principal función es para los procesos metabólicos, como la beta-oxidación de ácidos grasos, perdón, o la detoxificación de compuestos tóxicos, como el caso del etanol. También, bueno, no hay que olvidar el aparato de Golgi. Me gusta porque es como un sistema de cisternas que están apilados uno encima de otros y pues funciona para completar el proceso y la secreción de algunas macromoléculas. Sí, el aparato de Golgi tiene como función de, de correo, bueno, ya que va a clasificar distintas sustancias químicas como pueden ser las proteínas. El aparato de Golgi se encarga de clasificarlas y se va a encargar de empaquetarlas en ciertas glándulas, en ciertas vesículas, y las va a distribuir por el citosol, ¿no? O por el citoplasma de la célula a los sitios intracelulares que necesiten esas proteínas en específico. Básicamente se encarga de eso, del ensamblaje, también de los carbohidratos, de glucolípidos y de glucoproteínas. Pues es muy interesante todo esto de la célula, o sea, es como dice Fátima, es asombroso saber que cada célula de nuestro cuerpo, o más bien, cada órgano de nuestro cuerpo está conformado por esas piececitas tan pequeñas, tan minúsculas, pero que no conforme con eso, cada una de ellas también se conforma con otras piezas todavía más pequeñas y cada uno tiene una función específica, cada quien hace lo que tiene que hacer, tiene un trabajo propio y no es que no tengan errores, pero tratan como de ir manteniendo su buena producción de cualquier cosa o de transporte o de desecho, ¿no? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, o una función que me llama mucho la atención de la célula, es precisamente el término de la apoptosis, ¿no? Cuando la célula ya no tiene esa calidad de funcionamiento, ya no tiene, digamos que esa garantía de que está funcionando para todo su conjunto de compañeras o para sí misma, entra en esta fase de prácticamente de suicidio, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante porque es el sacrificio de uno por el bienestar de los demás. De alguna manera es casi como poético, pero pues es una realidad que nuestro mismo cuerpo va pues aceptando, va asimilando y pues que lo va procesando de esa forma, ¿no? El hecho de, este, de cuando no cumple bien sus funciones, pues tomar esas medidas hasta cierto punto drásticas, pero que realmente le hacen bien al organismo. Y pues eso me hace pensar, eso que se ha escuchado en muchos lados, de que cada 7 años todo nuestro cuerpo tiene células nuevas. Sabemos que a cada momento nuestras células van muriendo, algunas y se van regenerando, y pues vamos manteniendo de alguna manera un equilibrio en nuestro organismo. Pero pues también, como les decía, cada 7 años nuestro organismo ya cambió todas las células por completo. Pues es tan interesante ver también cómo cada célula, eh, dependiendo de la función y de la posición en la que se ubiquen, va adquiriendo una forma específica, también van adquiriendo ciertas peculiaridades, ¿no? Como sabemos, las neuronas, por ejemplo, son células, pero son unas células con ciertas ramificaciones que parece como que alguien aplastó algo, ¿no? Y salió así como, pues no sé, embarrado. O sea, se ven como ramitas alrededor. O las células, por ejemplo, de los músculos, que son más alargadas porque conforman el tejido
muscular o las células de hígado, que son células que tienen muchos núcleos. No sé, o sea, es interesante ver cómo desde la escuela siempre nos dijeron que la célula era una bolita y en el centro tenía otra bolita que es el núcleo y alrededor de esa bolita nuclear pues estaban por ahí los organelos, ¿no? En una posición estática. Pero ahora nosotros sabemos que no es así. Nuestras células todas están también en movimiento, están en constante cambio. Dentro de ellas hay un ambiente muy dinámico, muy contrario a lo que pues hemos estado quizás visualizando en otras etapas, que pues realmente hay células que tienen muchos núcleos, como comentaba el compañero, hay células que tienen un poco más de contenido de retículo endoplasmático, hay células que necesitan un poco más de espacio, que son un poco más grandes, hay células que son más pequeñas. Por ejemplo, el núcleo no siempre se sitúa en el centro de la célula, a veces está a un lado, a un extremo, o a veces tiene muchos que se sitúan en casi toda la célula y dejan poco espacio para los demás organelos, pero de todas maneras, sea como sea, cada una de ellas tiene su función y esa función la cumplen para el bien de todo el organismo. Y pues también es interesante ver cómo ocurren mutaciones dentro de ellas y llegamos al punto de, por ejemplo, las enfermedades cancerosas, ¿no? Que ya son cuestiones de que la célula funciona mal y de alguna manera casi podría decirse que contagia a otras células que están a su alrededor. ¿Ustedes qué opinan acerca de esas situaciones? Con lo que decías acerca de que nuestro cuerpo renueva células y cada 7 años prácticamente somos un nuevo organismo, entre comillas, me recuerda un poco a la paradoja de Teseo, en la que dice que si a un objeto se le pueden reemplazar todas sus partes, podría ser el mismo objeto, ya que sus partes fueron cambiadas, entonces no sería el original. Pues técnicamente sí seríamos los mismos aunque tuviéramos nuevas partes. Y con lo que decías del cáncer, nuestro cuerpo, pues sí, a veces comete algunos errores y trata de remediarlos lo mejor posible y de la manera más eficiente, eficaz, efervescente. Eh, y entonces, sí, cuando se detecta una célula cancerígena, se trata de eliminar inmediatamente. Entonces es como si dijera el cuerpo, chale, cometí un error, a ver qué hago, qué hago. Pues lo voy a eliminar para que no se expanda y no cree más células como esta. Y al final, como tú bien decías, es el sacrificio de uno para el bien de todos. Viva el bien mayor. Otra característica relacionada con el beneficio de las células es el metabolismo, ya que todas esas reacciones se realizan dentro de la célula, como la degradación de sustancias y la síntesis de sustancias. Pues todo esto está muy interesante. Es genial ver a toda la célula en su conjunto, en su función. Y pues sí, realmente todo tiene un porqué, un para qué. Entonces, pues bueno, aquí llegamos con esta edición especial que tenemos del podcast transgénico. Agradezco bastante la participación de cada uno de mis compañeros, de Fátima, de Alondra, de José, de Marco. Muchas gracias por estar aquí en este momento, en este espacio. Y también pues agradezco que estén escuchando nuestro podcast. Esperamos que haya sido pues informativo, que haya sido de su agrado y pues un saludo a todos y que pasen un bonito día. Chao.